Hola a todos. No olviden darle a me gusta a nuestro vídeo con el mini resumen de la serie y detalles del próximo episodio, y suscribirse al canal. La mansión de Fra Tifli es un escenario de intriga bajo la niebla matutina. Halil y Serdar conversan en el taller entre el ruido de las máquinas. Serdar dijo: «A Zeynep le cuesta hacer dos trabajos a la vez», dijo preocupado. Halil respondió: «Tienes razón», pensativo. Zeynep escuchó la conversación tras la puerta y se le encogió el corazón. «Halil no me obligará a trabajar», se dijo. La tristeza se apoderó de sus ojos y sus pasos se dirigieron a la cocina. «Tengo que hablar con Halil y enmendar mi error antes de que me despidan», dijo decidida. Cogió el teléfono y llamó a Özer Bey con la voz temblorosa. «El contrato fue anulado. ¿Puedo conseguir una nueva firma?», dijo esperanzada. Özer Bey respondió fríamente: «Me voy de la ciudad esta noche. Tengo trabajo que hacer». Zeynep respondió: «Si no consigo la firma, la inauguración de la fábrica se pospondrá», suplicante. Özer Bey dijo: «He perdido la confianza, no podemos trabajar», y colgó el teléfono. Zeynep preguntó: «¿Qué haré ahora?», impotente. Gözde se acercó con una sonrisa pícara. «Zeynep, me encargo yo», dijo con fingida cortesía. Zeynep dijo: «No hay nada que no pueda resolver», dijo decidida, y se marchó. Gözde dijo: «Primero déjame conseguir la firma de Ase, luego la de Halil», dijo ambiciosa. Llamó a Zain: «Busca el número de Ase, averigua qué le gusta», dijo. Serdar dijo que no podía quedarse a cenar. Se despidió de todos en la sala de la mansión. «Nos vemos», dijo cortésmente. Gulan dijo: «Saluda a Zeynep de mi parte», dijo con sinceridad. Zeynep está buscando otras máquinas para la fábrica y tiene dificultades para hablar por teléfono. De repente, llamó a Ali Bey. «¿Te gustaría obtener una lista de precios de la máquina?», dijo. «Me encantaría que bajaras los precios. Hay poco tiempo». Ali Bey dijo: «Envíame la lista, déjame verla», dándole esperanza. Zeynep respondió: «Gracias a Dios», respirando hondo. Halil sorprendió a Zeynep en la cocina de la mansión. «Mi belleza, ¿qué te preocupa?», dijo con preocupación. «Estoy tranquila, estoy bien», respondió Zeynep con evasivas. «Eliminaré el obstáculo que tienes delante, querida», dijo Halil con determinación. «Hay algo que necesito hablar contigo». «Sé que arruiné el contrato», dijo Zeynep con urgencia. «Me encargaré de todo, confía en mí». Halil abrazó a Zeynep y sonrió. «¿No tienes unos minutos para mí, mi princesa?», preguntó con picardía. Arzu apareció en la puerta. «Songulam te llama», dijo. Zeynep corrió a la habitación de Songül. «Cuidarás de mí», dijo Songül con dureza desde su silla de ruedas. «Perder tu trabajo no es importante. ¿Y si fueras como yo?». «Ha ocurrido un suceso desafortunado», dijo Zeynep, sintiéndose culpable. «Tus desgracias apenas comienzan», dijo Songül con tono amenazador. Zeynep intentó ser amable mientras cambiaba la ropa de Songül. «Más despacio, me duele», gritó Songül con sarcasmo. Zeynep agotó su paciencia. «Dios, dame paciencia», rezó. El tormento de Songül no terminaba. La paciencia de Zeynep se estaba agotando. «Mejórate pronto», dijo con cansancio. Halil sorprendió a Zeynep en el pasillo. «¿Tienes tiempo, Melek?», preguntó con insistencia. Zeynep respondió: «No tengo mucho tiempo, con prisa. Es hora de la medicina de Zumrut». «Haremos un ungüento para el hijo de Sally», dijo Zumrut, decidida. «Necesitamos hierba de golondrina, la vi en el bosque». «La recogeré enseguida», dijo Zeynep, feliz. Göz dlamo a Zörbe, suvo sonaba segura. «Necesito hablar urgentemente», dijo con ambición.
No es posible trabajar juntos, dijo Ozer Bey, contundente. ¿Y si agrego 5 millones a tus arcas?, preguntó Gozde con picardía. Aplaza mi salida, firmemos mañana, dijo Ozer Bey, convencido. He vencido a Zeynep, dijo Gozde triunfante. Zeynep fue al bosquecillo a buscar hierba golondrina. La encontraré lo antes posible, se dijo. ¿Qué clase de hierba es esta?, preguntó Alil con curiosidad. Zeynep respondió, cola de golondrina, sonriendo. Alil dijo, busquémosla juntos, alegremente. Zeynep dijo, nada de comerciales, ¿de acuerdo?, con determinación. Alil dijo, me centraré en la hierba, guiñando un ojo. Zeynep temía que Alil hablara de negocios, así que empezó a buscar por separado. Gozde llegó a la habitación de Songül. He arreglado el contrato, dijo con orgullo. Estaré con Alil. No te pongas tan contento, dijo Songül con cautela. Solo Ozer Bey daría estas máquinas por este precio, dijo Gozde con seguridad. Zeynep encontró la cola de golondrina. Gracias a Dios, dijo aliviada. Encontraste la hierba, ahora hablemos, dijo Alil con picardía. No hablaremos de negocios, dijo Zeynep, huyendo. Alil dijo, ahora me escucharás, mi sueño, dijo decidido. Hizo una corona de margaritas y se la entregó a Zeynep. Que mi vida florezca contigo, dijo con cariño. Zeynep dijo, eres tan dulce, felizmente. Alil se puso la corona, pero el cabello de Zeynep se estaba cayendo. Se te rompió el cabello, se enganchó en una rama, dijo Zeynep, presa del pánico. Alil dijo, estás bien, ¿verdad?, con ansiedad. Zeynep dijo, estoy bien, tomemos las hierbas, dijo apresuradamente. Zumrut y yo preparamos el ungüento, lavanda, semilla de uva, dijo Zumrut. El ungüento estaba preparado. Que el niño se cure, dijo Zeynep, rezando. Alil dijo, hablemos ahora, luz mía, insistentemente. Arzu dijo, Songulam quiere jugo de naranja, interviniendo. Alil dijo, le estás contando esto a Zeynep, enfadada. Zeynep dijo, yo me encargo, cortésmente. Ali Bey envió un mensaje, te daré un precio mañana, decía. Alil preparó castañas para Zeynep en la cocina. El deber de mi esposo es hacer feliz a mi esposa, dijo sonriendo. Zeynep dijo, se ve genial, pero evasivo. Arzu volvió y dijo, Songulam llama. Zeynep corrió a la habitación de Songül. No me dejarás hasta que me duerma, dijo Songül, como si diera una orden. De acuerdo, dijo Zeynep, exhausta. Por la noche, Alil encontró a Zeynep en la habitación de Songül. Ella se había quedado dormida en el sofá. Estás cansada, eres mi todo, dijo con tristeza. Abrazó a Zeynep, la llevó a su habitación y la besó en la frente. Por la mañana, Zeynep se despertó en su habitación, confundida. ¿Cómo llegué aquí?, dijo sonriendo. Buenos días, hermosa, dijo Alil, abrazándola. Zeynep dijo, déjame revisar el ungüento, apresuradamente. Alil dijo, estoy en la oficina, tengo trabajo que hacer, cortésmente. Zeynep fue a la habitación de Songül y lavó su ropa. Songül dijo, tú me has traído a este estado, sarcásticamente. Llegas tarde otra vez. Zeynep dijo, vendré temprano mañana, pacientemente. Songül dijo, córtame las uñas de los pies, como si diera una orden. Ali Bey llamó, el precio es de 100 millones, dijo con firmeza. Zeynep dijo, es demasiado alto, impotente. Songül dijo, montaste una oficina en mi cama, sarcásticamente. El teléfono de Zeynep volvió a sonar, pero Songül no la dejó. Gozde se acercó a Alil. Firmé el contrato con Ozer Bey, dijo con orgullo. Alil,
Agradecido, le dijo: «Hiciste un gran trabajo». Gozde respondió: «El Señor Serdar me ofreció un trabajo, acepto», dijo con ambición. Zeynep respondió: «Encontré otras máquinas», dijo esperanzada. Gozde respondió: «Lo intentaste en vano, llegamos a un acuerdo con el Señor». Ozer dijo con picardía. Zeynep respondió: «Encontré una oferta baja del Señor». Ozer dijo con determinación. Alil respondió: «Lo hicieron juntos», dijo con admiración. «Pero prometimos que trabajaríamos con el Señor». Ozer. «Entiendo, tienes razón», dijo Zeynep con tristeza. Alil llevó a Zeynep al taller. «No te culpes», dijo en voz baja. «Abre el cajón de arriba». Zeynep vio el proyecto Moonlast en el archivo. «Mi perfume se ha ido a Francia», dijo sorprendida. «Irás a Francia un mes», dijo Alil con entusiasmo. «Yo también iré. Tu nombre se convertirá en una marca». Zeynep dijo: «Una maravillosa sorpresa», con los ojos llenos de lágrimas. «Pero le prometí a mi tía que la cuidaría hasta que se recuperara». Songül camina sigillosamente, con una sonrisa burlona. «Lo hice para torturar a Zeynep», se dijo a sí misma. La granja Frat es un escenario donde los sueños y las sombras colisionan. Zeynep está atrapada entre sus palabras y sus sueños. ¿Ganará la sorpresa de Alil o el juego de Songül?